cuando esté explicando los fundamentos. ¿Está prendido el aire? Sí. Vamos a ver qué son importantes. Aquí tenemos una transparencia de lastre. Y nos dice que principalmente el miocardio puede llegar a sufrir isquemia, lesionarse o infartarse. ¿Qué es un infarto? Una Muerte. Por falta de... isquemia, ¿cierto? Bien. ¿Por qué pasa eso en el corazón? Depende de dos grandes cosas. Flujo sanguíneo. O que el aporte de oxígeno, ¿cierto?, coronario esté disminuido, o que la demanda de oxígeno esté aumentada, o las dos. Cuando sucede, confluyen las dos, pues es peor. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a manipular lo mejor que podamos al paciente que está con esa condición para intentar incrementar el aporte y disminuir la demanda hasta donde sea posible, sin comprometer la función cardíaca. ¿Ok? Bien, entonces, pero para eso debemos entender de qué depende el aporte coronario. La gráfica nos dice de oxígeno coronario. La gráfica nos dice que lo que le antecede, lo que es equivalente, es el flujo sanguíneo coronario. Lo vamos a ver en otras transparencias que también el paciente puede tener alteraciones en la diferencia arteriovenosa, es decir, condiciones, ¿cierto?, como la anemia, una anemia importante, hace que tampoco tenga una buena cantidad de oxígeno, ¿cierto?, que tiene baja hemoglobina y en consecuencia eso también puede afectar el aporte de oxígeno al corazón. Pero asumiendo que no es un paciente anémico, realmente depende del flujo sanguíneo coronario, que a su vez depende de algunas variables. Aquí nos menciona este texto que depende de ese flujo coronario del delta, ¿cierto?, de la diferencia entre esas dos variables, la presión que hay en la aorta, en la diástole, y la presión al final de la diástole en el ventrículo izquierdo. Siendo que en la medida que hay una buena presión aórtica en diástole, se perfunde, ¿cierto?, el corazón, hay un buen flujo sanguíneo, si el intervalo diastólico es suficiente, es decir, que haya un tiempo de diástole adecuado. Si hay una frecuencia cardíaca muy elevada, compromete el tiempo, el intervalo diastólico, es decir, el corazón tiene menos tiempo para perfundirse, ¿verdad? Pero por otro lado, también hay una variable que juega en contra. Entre más presión telediastólica haya en el ventrículo izquierdo, menos se perfunde el corazón. ¿Por qué? Porque el ventrículo izquierdo está demasiado lleno y con mucha presión hacia afuera. Hacia afuera, no, hace presión, no se dilata, hace presión. El corazón se mantiene ahí. Y la presión intentando hacia afuera y las paredes haciendo esto. ¿Qué pasa entonces? Los vasos coronarios colapsan y entonces no se perfunde adecuadamente. ¿Están entendiendo? Es importante esa variable. Ahora, ahí está, por eso presión telediastólica del ventrículo izquierdo, presión aórtica diastólica y la frecuencia cardíaca, como les mencionaba, jugando un papel importante en la medida de si el paciente está muy taquicárdico, también se
está disminuyendo el intervalo diastólico y se está comprometiendo el tiempo en el cual el corazón se perfunde, que es el diástole. ¿Okay? Y arribita dice vasoespasmo coronario. Claro, si hay vasoespasmo coronario, también se cierran los vasos y el flujo se puede comprometer. Ahora, como nos lo enseñan otras gráficas más adelante, vamos a mencionar que no está ahí, vamos a ver que existe un componente que me puede afectar muy frecuentemente el flujo sanguíneo coronario, que se llama aterosclerosis coronaria. Es la principal causa, ¿no?, estructural que afecta el flujo sanguíneo coronario, lo que unos gráficos llaman el flujo sanguíneo regional, ¿vale? Por otro lado, entonces, conociendo eso, podemos comenzar a intervenir farmacológicamente o de otra manera. Por otro lado, hay tres variables que incrementan el consumo de oxígeno del miocardio: la frecuencia cardíaca, la misma contractilidad y la tensión de la pared. Las tres son importantes, pero la tensión de la pared se lleva todos los aplausos. Es la que más incrementa el consumo de oxígeno del miocardio, sobre todo el ventrículo izquierdo. Esa tensión de la pared es directamente proporcional a las cargas. Entre más cargas soporte el corazón, más trabaja, más consumo. Tiene que vencer la poscarga, la resistencia, ¿no?, que está posterior, y tiene que vencer la precarga, o sea, sangre que le está llegando. Eso hace que la tensión en la pared se incremente y consuma. Entonces ya sabemos que manipulando farmacológicamente esos variables adecuadamente, podemos revertir la isquemia, evitar la lesión del infarto, que es lo que se intenta, y ojalá prevenir que se presente. Entonces les traigo tres figuritas. Esta es la segunda. Esta es de una edición bien antigua, se nota, de Ullmann. Y la traigo justamente porque hace mención de, primero, que la tensión de la pared depende tanto de presiones, es decir, ya implica cierta alteración estructural en la pared, y de volúmenes. Pero fíjense que hablan de la diferencia arteriovenosa de oxígeno, es decir, la importancia de también saber cuál es la saturación de la hemoglobina, la presión arterial de oxígeno que hay. Y también habla de la distribución miocárdica regional, es decir, de lo que estamos mencionando, el sustrato coronario, en términos de estructura, ¿cómo está? ¿Tiene enfermedad coronaria aterosclerótica, sí o no el paciente? La mayoría de las veces, ¿cierto? Digamos que ese flujo sanguíneo aquí, Ullmann lo coloca de otra manera, pero lo que se refiere es que el flujo sanguíneo puede estar en unas regiones buenas, eso es lo que plantea esta figura, pero en otras, dependiendo del estado aterosclerótico, puede ser que no sea normal. Hasta cierto punto tiene sentido. Este es refiriéndose más a todo el contexto, el anterior, a el sitio que está con isquemia. ¿Ok? Pero es válido. Y existe, más adelante les voy a mostrar, las estrategias planteadas. ¿Qué vamos a hacer con estos pacientes? Dilatamos el lecho coronario, disminuimos el trabajo cardíaco, aumentamos la extracción cardíaca de oxígeno o hacemos alguna otra cosa que proteja metabólicamente al cardiomiocyto, que es el que está sufriendo por falta de oxígeno y nutrientes, ¿cierto? Porque la sangre no solo lleva oxígeno. Efectos que buscamos entonces es incrementar el flujo sanguíneo coronario, disminuir la tensión de la pared en los ventrículos
que eso incrementa mucho la demanda, disminuir la frecuencia, la contractilidad, o todos ellos buscamos. Esta, también de Goodman, más reciente, nos muestra ya unos grupos de fármacos que son útiles para manipular esas variables. Entonces tenemos, por ejemplo, bloqueadores de canales de calcio y antagonistas beta adrenérgicos para disminuir frecuencia cardíaca, para disminuir contractilidad, inotropismo, que demandan oxígeno, ¿cierto? Ahí están. Tenemos fármacos que pueden disminuir la recarga o la poscarga. Aquí tenemos los nitritos, aquí tenemos bloqueadores de canales de calcio y otros vasodilatadores. Del otro lado, en el aporte, los fármacos que ya vimos, otros los van a ver con el profesor Felipe, las estatinas, los antitrombóticos. En ese escenario de la enfermedad coronaria aterosclerótica, que necesita, digamos, que no se complique más esa placa que se ha fracturado, que se puede trombosar y que puede empeorar el paciente. Entonces, los antitrombóticos, las estatinas para no solo disminuir la LDL, la lipoproteína de baja densidad, que está implicada en la oxidación de ellas mismas y la generación de las células espumosas y la placa queromatosa, sino también las estatinas incrementan el óxido nítrico de la ENOS porque incrementan la expresión de ENOS y estabilizan la placa, inclusive detienen el crecimiento y hasta pueden revertir el tamaño de la placa, ¿ok? Más los fármacos que veremos, si Dios lo permite, mañana, IECA y ARA2, que tienen efectos antiinflamatorios, que también son muy útiles para disminuir el proceso aterosclerótico coronario. Pero además de eso, podemos mejorar el flujo coronario con vasodilatadores directos. Pero aquí hay que tener cuidado, porque la vasodilatación coronaria no puede ser indiscriminada, generalizada. Debemos tener cuidado de no causar un robo coronario. Es un fenómeno que se describe justamente en pacientes que tienen ya algún grado de enfermedad aterosclerótica en las coronarias. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando damos un vasodilatador coronario que me dilata todo el lecho coronario de forma indiscriminada, indistinta, el efecto de esos vasodilatadores es mucho más marcado en aquellos vasos coronarios sanos, que no tienen enfermedad aterosclerótica. Y entonces la sangre se va preferiblemente para esos lados, quedando las regiones que están perfundidas por lechos enfermos con menor perfusión. Se empeora la cosa. Entonces la vasodilatación coronaria no puede ser así. No puede ser indiscriminada. Tiene que ser discriminada, específica, selectiva, en lo posible. ¿Y hay fármacos que hacen eso? Hay. Especialmente uno, que se llama nitroglicerina, que lo vamos a ver. ¿Ok? Y algunos otros nitritos y nitratos. Bueno, entonces no puede ser. Y unos bloqueadores de canales de calcio que también producen vasodilatación coronaria sin causar robo coronario. ¿Vale? ¿Sí se está entendiendo? ¿Me estoy explicando? Okay. Muy bien. Las estatinas, lo que les mencionaba, esto es para mostrarles cómo es útil también porque mejora la disponibilidad del óxido nítrico endotelial. Una maravilla las estatinas, por eso ustedes las ven en diferentes escenarios.
no solamente muchas veces, ¿no? Chicos, por ejemplo, que, oye, hablando de eso, ya me acordé que tenemos un pendiente. Los que tienen correlación conmigo, mándenme a mi WhatsApp. Ustedes saben que yo soy más WhatsApp. Mándenme a mi WhatsApp la historia clínica. Levanten la mano los que tienen correlación conmigo. Listo. Imagino que ahí está la enfermedad coronaria, ¿cierto? ¿A alguno le correspondía enfermedad coronaria? ¿Hipertensión? ¿Solamente? ¿No hay más temas? ¿También está conmigo? ¿Y de cardio nomás? ¿Solo hipertensión? ¿Cuáles son los temas que tienen conmigo? Neumonía, hipertensión, antivirales. Antivirales, correlación de antivirales. Pero así, correlación de antivirales. Correlación de antivirales, no una enfermedad, sino antivirales. No estoy entendiendo, y voy a tener que hablar con él. ¿Y qué otros temas hay? Dolor, ¿qué más? Enfermedad ácido péptica. Hipertensión arterial, neumonía activa en la comunidad, antivirales, manejo de dolor. ¿No más? 4. Ah, pero eso no son correlaciones, son seminarios. Está muy extraño. Voy a hablar con él. Sigamos. Seguimos. Jóvenes, ¿seguimos o no? Bueno, listo. Ok, entonces, les estaba diciendo, ustedes van a encontrar muchos pacientes manejados con estatinas y se van a hacer la pregunta, bueno, pero este paciente no tiene dilipidemias, no tiene hipertrigliceridemia, no tiene sobre todo hipercolesterolemia, para lo que más se usan las estatinas. Normalmente, un distraído puede decir, ¿y esto por qué? Y es porque las estatinas tienen muchos más efectos que apenas disminuir los lípidos. ¿Ok? Bueno, aquí hay una propuesta que se hace en uno de los textos, ¿cierto? Tomado de unas referencias de evidencia clínica, nos muestran el paciente, bueno, en la parte preventiva, los cambios de estilo de vida, controlar los factores de riesgo, hay que educar al paciente, si es el caso, darle aspirina para prevención secundaria, estatinas, considerar inhibidores de la enzima convertidora a angiotensina o los tarados, que son los antagonistas de los receptores de angiotensina 2, que lo veremos mañana, si Dios lo permite. Pero en el caso que ya se presenta la angina, bien sea en condiciones estables o inestables, se aborda de forma diferente. Entonces, en primera línea, tenemos nitratos de acción corta para manejar la urgencia y se pueden asociar algunos otros fármacos como beta-bloqueadores, bloqueadores de canales de calcio, más llamados ahí antagonistas de calcio, que no lo son, ¿cierto? De ciertos grupos, como los vamos a ver, dependiendo de la respuesta y también de la evidencia clínica que han mostrado que el inicio de en ciertos pacientes de beta bloqueadores mejora el pronóstico. En segunda línea podrían usarse ya, digamos, nitratos de más larga duración para ver si el paciente persiste con cargas muy elevadas, podrían sobre todo precargas, o otros medicamentos que en realidad todos estos son más, una vez que sale el paciente de la fase aguda, el paciente se va para la casita normalmente con este cóctel. La verdad no tanto, pero los demás de pronto sí, adicionados o no a beta bloqueo. Es decir, vamos a utilizar varios grupos de fármacos porque resulta que cuando ustedes ya vieron patogenia, patología de la enfermedad coronaria, pero apenas están comenzando a estudiar la enfermedad coronaria en la clínica, cómo se comporta. Básicamente hay dos grandes escenarios, ¿no? El
paciente que le da el dolor, la angina, porque hace ejercicio o porque tiene un estrés, un disgusto, una emoción, algo así, normalmente más el estrés, y la que le da el le da la angina, o el pacientico que no está haciendo ninguna de esas y de repente le dio la angina, que es la que llamamos angina inestable, la asociada al ejercicio y estrés, reposo. inestable, y la otra angina inestable, que da diferentes manifestaciones electrocardiográficas y demás, y de ahí entonces sigue un algoritmo que dependiendo de sin elevación, con elevación del ST, con infra, supranivel, etcétera, 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 cuántas horas lleva, se va a manejar de una manera o de otra, etcétera. Todo eso ustedes lo van a aprender poco a poco, ¿cierto? O sea, es un mundo. Hay libros enteros solo para enfermedad coronaria, ¿cierto? Entonces esto apenas una clase pues introductoria. Tenemos fármacos que se usan bastante, la nitroglicerina, así como los nitrato y nitrato isosorbide, se usan bastante. ¿Para qué? Para vasodilatar, disminuir las cargas. Pero además de ellos, ¿cierto? Esto, que los vamos a ubicar acá, los nitratos, por ejemplo, y la nitroglicerina, los vemos ahí. ¿Cómo actúan? En el caso de los nitratos, ellos la verdad forman algo que se llaman grupos nitrosotioles. Son unas sustancias, son unas moléculas de óxido nítrico sulfuradas que están en ciertas estructuras, sobre todo proteicas, que normalmente tienen la capacidad, estos grupos que se liberan, nitrosotioles, de estimular metaloenzimas, en este caso la guanilato ciclasa, y me produce GMP cíclicos. Y el GMP cíclico viene a contramodular el calcio y a causar vasodilatación en el caso de que esta célula sea un músculo liso vascular arterial o venoso, o si es un cardiomiocito, entonces que causa, digamos, la inotropía, ¿cierto? Pues se disminuye la contractilidad. O si es una célula, un cardiomiocito modificado, no sinusal, se disminuye el disparo. Entonces, dependiendo de la célula donde esté pasando esto, donde esté actuando, el gen específico, puede haber entonces efectos, ¿cierto?, diferentes. En el caso de los nitratos, ellos actúan es en los músculos lisos vasculares, ese es su nivel de acción. Entonces, lo que va a causar es vasodilatación, tanto venosa cuanto arterial. En el caso de la nitroglicerina, vemos que es una molécula que me va a donar óxido nítrico, la cual también esta molécula estimula genes específico y se repite todo lo anterior. La nitroglicerina también es vasodilatadora, o sea, es el nivel de acción de la nitroglicerina, ella actúa en ese músculo liso vascular, tanto arterial cuanto venoso, con más preferencial efecto sobre las venas, como vamos a ver más adelante. Y el dinitrato de isosorbide y el 5-mononitrato también termina, después de metabolizarse a nivel hepático, termina liberando óxido nítrico y ahí en adelante lo mismo. Esos son pero aprovechando la gráfica, podemos presentar otras moléculas que también vamos a ver. Vamos a ver, por ejemplo, el licorandil, que entre otras cosas incrementa la conductancia de potasio, causando una hiperpolarización, o sea, negativizando el interior de la célula. Esto, cuando sucede en vasos sanguíneos, me causa una vasodilatación y esto ayuda entonces a disminuir tanto precarga como postcarga, lo cual es bueno en estos pacientes. Es una molécula que se usa más para la angina estable. Y tenemos los bloqueadores, aquí mal llamados antagonistas de calcio, bloqueadores de canales de calcio, que impiden el influjo de calcio y de esa manera llevan a, si es un músculo liso vascular arterial, a una vasodilatación arterial, porque ellos tienen solo efecto arterial. También podemos utilizar trimetacidina, que lo que hace es optimizar las vías glucolíticas, que se use glucosa, que se optimice la producción de ATP. Lo vamos a ver más adelante. También tenemos la ranolacina, que impide la entrada de sodio y con eso me para un poquito esta bomba y disminuye entonces también la disponibilidad de calcio. Es decir, estas moléculas ayudan,
son coadyuvantes en la enfermedad coronaria, a que tanto el músculo liso vascular se relaje, como el cardiomiocito, cuando es en el caso de nicorandil, la trimetazidina, inclusive también la ranolazina, cuando actúa en el cardiomiocito, también disminuye, digamos, la citotoxicidad mediada por cáncer. Ok, muy bien. Entonces, aquí tenemos algunos aspectos relacionados con la nitroglicerina. Lo que dice ahí, en resumen, es que es un potente vasodilatador, que me produce vasodilatación tanto venosa cuanto arterial, predominantemente venosa. En consecuencia, me disminuye de forma consistente la precarga, con un efecto más discreto sobre la poscarga, llevando pues, a efectos muy favorables como la disminución de los volúmenes y presiones telediastólicas, y con ello a disminuir pues, la precarga y la tensión de la pared y el consumo de oxígeno, mejorando el delta de perfusión, sobre todo a nivel subendocárdico, ¿cierto? Eso es lo que normalmente sucede. Como tienen efectos vasodilatadores tanto venosos como arteriales, definitivamente sí debemos tener cuidado para no causar hipotensión. Es un riesgo enorme que tenemos con él. Se recomienda entonces, cuando iniciamos nitroglicerina, sobre todo en infusión, comenzar con dosis muy pequeñas, ¿ok? Evitar la hipotensión, porque la hipotensión me va a llevar a reflejos simpáticos, a descarga de reflejos simpáticos, lo cual es contraproducente en un paciente que está con angina, ¿ok? O que ha estado con angina, ¿ok? Muy bien. De hecho, es una contraindicación cuando la presión está en ciertos niveles. Está hipotenso, presión, descenso súbito de sistólica, de media, de diastólica. Esto es lo mismo, ¿no? Digamos, haciendo unos énfasis. Venas más que arterias, y al disminuir, digamos, la contractilidad de las venas, al disminuir el retorno venoso, al disminuir la precarga, pues eso me lleva a todos estos efectos, disminución de los volúmenes y presiones telediastólicas. Si se administra adecuadamente la infusión o el preparado farmacéutico que se está administrando, no se observa una importante reducción de la resistencia vascular periférica, lo cual es bueno. Pero si la presión arterial media, que es la presión de perfusión, se baja mucho, se pueden desencadenar, digamos, reflejos, ¿ok? Sobre todo con las dosis altas, ¿listo? Entonces, básicamente es eso. Muy bien. Entonces, otro aspecto importante que hay que señalar de la nitroglicerina es que está dentro de las moléculas que mejor redistribuye el flujo coronario. No lo incrementa de forma generalizada, indiscriminada, no. Lo hace una redistribución de flujo justamente hacia las áreas menos perfundidas. Son las áreas que más y mejor se vasodilatan. Un efecto muy favorable que tiene, además de, ¿ok? Eso es muy importante. Ahora, no todos los nitratos tienen esos efectos, la nitroglicerina y algunos otros, pero no todos. Para resumir, entonces, hay un incremento en la capacitancia venosa, una disminución en la precarga, una disminución, como lo dice ahí, de los volúmenes telediastólicos, en consecuencia de disminución de la tensión, en consecuencia de disminución del consumo de oxígeno. Como hay disminución de tensión y de presión y volumen en las cavidades, sobre todo en el ventrículo izquierdo, me favorece la perfusión, sobre todo a nivel subendocárdico, que se libera, no se colapsa, ¿ok? Y como tiene un efecto discreto, pero tiene un efecto sobre las arterias, pues también me disminuyen la poscarga. Todo eso muy favorable. La clave está en que no se nos vaya la mano y le causemos hipotensión. Ahí sí, la verdad. Ok, esto es lo mismo. Existe
ahí su perfil cinético, bien sea para preparados endovenosos, hay preparados sublingual también de nitroglicerina, hay transdérmico, hay inhalado, hoy en día hay mucho. ¿Sí? El problemita al comienzo, eso fue hace varias décadas, era que no se podía administrar por vía oral, hoy en día se puede también. Y cuando no había la forma de administrarlo por vía oral, entonces salieron esos, también hace mucho tiempo, son también viejitos. Dinitrato, isosorbide 5-mononitrato, que tienen efectos también parecidos a la nitroglicerina, no tan marcados, sobre todo la redistribución no es la misma que causa la nitroglicerina, ellos no tienen tanta redistribución coronaria favorable, pero ayudan a disminuir precarga principalmente y un poco poscarga, y tienen la ventaja, o tenían, ¿no? En su momento la ventaja de que podían administrar por vía oral, no solamente sublingual sino oral también, y pues eso era favorable para los pacientes que tenían angina estable, ¿no? Entonces les daba el dolor, y entonces para evitar de pronto esos, si ya sabían lo que se ponían a hacer ejercicio, entonces ayudando un poco a los beta bloqueadores, que es una de las indicaciones, tomaban también estos, ¿cierto? Estos medicamentos, o toman también estos medicamentos para aliviar la angina. Aquí diferentes nitritos, sobre todo nitroglicerina también, en diferentes preparados, orales, transdérmicos, inhalados, ¿sí? De todos. Ya hoy en día no tenemos ese problema porque el desarrollo tecnológico biofarmacéutico ha optimizado las diferentes administraciones por otras vías. Con nitroglicerina y otros nitratos se observa, pero principalmente con nitroglicerina, tolerancia farmacológica aguda, taquifilasa. Es decir, que se va perdiendo el efecto, que toca aumentar. Es reversible, se suspende unas horas y vuelve a causar el mismo efecto. También, dependiendo del tiempo de uso, me puede causar, sobre todo con la terapia crónica, pseudotolerancia. ¿Qué es eso? Sencillo. Se disparan mecanismos de regulación. ¿Y por qué se disparan mecanismos de regulación? Porque nosotros estamos metiendo en el organismo vasodilatación. Y el organismo responde a eso, ¿no? Y normalmente el eje renina-angiotensina, aldosterona, es el que más responde a esos cambios de las presiones ¿cierto? Y en las precargas y poscargas. Y entonces comienza a generarse más aldosterona, más angiotensina, se hace retención hidrosalina y el paciente comienza a perder. Normalmente es cuando el médico agrega diuréticos, ¿sí?, a la terapia para disminuir un poco esa pseudotolerancia. Bueno, la toxicidad y los efectos adversos están relacionados con los efectos vasculares, cefalea, nicotina, síncopes. Son muy frecuentes en este tipo de pacientes, ¿ok? Un poco por el exceso del efecto vasodilatador. Aquí se mencionan algunas otras cosas relacionadas con efectos adversos. Por ejemplo, hablan de hipotensión ortostática. Y es lógico, todo, aprendan, todo vasodilatador venoso está asociado con hipotensión ortostática. ¿Por qué? Porque contrario a lo que nosotros pensemos, el lecho que más participa en regular la presión arterial en función de la posición corporal es el lecho venoso. ¿Sí? Si lo bloqueamos, porque eso es lo que estamos haciendo, entonces él no responde igual. De tal manera que estos pacienticos, si se levantan, ¿no?, bien sea que estén sentados, se pongan de pie, ¿cierto?, o que estén acostados y se sienten o se pongan de pie, pueden llegar a tener un cuadro de hipotensión. No alcanzan a ajustar. ¿Ok? También se observa taquicardia normalmente cuando uno se pasa de efecto vasodilatador y causa algo de disminución de la PAM, de la presión arterial media, metaglobulinemia también. Pues como respuesta fisiológica. Pero claro, obviamente, la taquicardia sí, por supuesto. Y la hipoxia es un fenómeno que tengo que explicar. Mañana
lo voy a repetir con otra molécula que se llama nitroprusiato, si Dios lo permite, cuando veamos mañana antihipertensivos. Ojo, chicos, este tema cardiovascular les he dicho, es muy bonito, pero es muy extenso. Tiene muchas moléculas. Tienen que aprender con detalles. Ustedes saben que en farmacología todo es importante. Entonces, ¿en qué consiste ese fenómeno? Normalmente los pacientes que tienen enfermedades pulmonares, como dice ahí, que tienen EPOC, que tienen fibrosis pulmonar, el organismo aprende, ¿cierto?, a derivar, ¿no? Ellos tienen su propia comunicación y observan que ciertas partes de los pulmones no hay intercambio gaseoso por las alteraciones del pulmón, ¿no? Es decir, la fibrosis del pulmón, las bronquiectasias, todas esas alteraciones que ustedes vieron en patología de la EPOC, de la enfermedad obstructiva crónica, ¿sí? Se dilatan los bronquiolos respiratorios, ya dejan de funcionar. Eso en diferentes partes del pulmón. Entonces, ¿qué pasa? Hay una respuesta vascular adaptativa. ¿Qué respuesta vascular adaptativa? Los lechos comienzan a contraerse y a pasar el mínimo de sangre por esos lados pulmonares que ya no hay intercambio gaseoso, que se han dañado partes del pulmón. Y apenas si pasa sangre por esos lados. ¿Y para dónde se va la sangre entonces? Para los lados sanos del pulmón, para que haya intercambio gaseoso. Eso lo aprende a hacer el organismo. Claro, eso es más complejo que eso, ¿no? Menos filosófico y más científico. Pero es para poderles explicar un poco. ¿Sí? Y ahora llega un vasodilatador como este. ¿Cierto? ¿Qué hace? Vasodilata esas regiones que se habían contraído, ahora de nuevo están. Y ahora vuelve a pasar sangre bastante por ahí. ¿Qué va a pasar con el intercambio gaseoso? Hipoxia. ¿Sí? ¿Está claro? Mañana veremos otro medicamento, no la nitroglicerina, no los nitratos, sino el nitroprusiato, que también es de la familia y hace lo mismo. Bueno, tiene contraindicaciones. Miren, si el paciente está hipotenso, está con angina, ya estable, está hipotenso, no se le dé. Eso pasa a veces en las casas, ¿no? Llaman allá al médico, doctor, es que el paciente, mi papá, mi tío, mi hermano, etcétera, está ahí con el dolor de pecho y ya tiene sus problemitas y todo eso. ¿Tiene nitrato isosorbide, tal cosa? Sí, váyale dando. Cuidado. Primero tienen que preguntar cuál es la presión que tienen. Tienen ahí, ustedes les saben tomar la presión y cuánto está la presión, etcétera, etcétera. Y no cuando llegue el paciente está más infartado. ¿Ok? Tengan cuidado. Después dicen, yo no fui. Por eso es que mi abuelita decía que nosotros éramos 007. Con licencia para matar. ¿Ok? Mi abuela le decía al médico, no, yo no voy a donde los matasanos. Cuando le dije a mi abuelita, a la mamá y mi papá que iba a ser médico, uy, no, otro matasano, no. Ella no se puso feliz, ella se puso triste. Y iba a ser un matasano. Así nos llevaba mi abuela a los médicos, nos llamaba. Ok. Hipertrofia, cardiopatía hipertrófica, perdón. Es una condición que si ustedes la estudian, se van a dar cuenta que para que haya cierto gasto cardíaco, es necesario que llegue el mayor volumen posible a las cavidades cardíacas. Como esta sustancia disminuye tanto la precarga, el paciente se empeora. O sea, el gasto se le cae. El paciente que tiene cardiopatía hipertrófica, el gasto se le cae. ¿Ok? Y en ellos hay entonces respuestas ahí, terribles, desfavorables. Lo mismo pasa con los estenóticos, bien sean aórticos o mitrales, es decir, los que tienen estenosis de la válvula aórtica o mitral. También en caso de infartos del ventrículo derecho está contraindicado porque también se compromete más todavía si le quitamos la carga. Bueno, entonces esto es válido para el corazón izquierdo. Y hay algunas interacciones importantes con fibrinolíticos, con alcohol, con anticoagulantes tipo heparina, ya mencionamos, inclusive con los inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y también 3, hay que decirlo, se potencian los efectos vasodilatadores. ¿Y eso qué puede causar? Hipotensión. Esa es otra cosa, ¿no?
Su marido, su hermana, toma Viagra y se está con dolor, cuidado. Y le da un mononitrato, dinitrato, nitroglicerina, lo sublingual, y toma eso. Y fue justamente, el problema era porque estaban haciendo cositas con la píldora azulita, y Pau le dio, y entonces, no me le dé por favor más, porque si no ahí sí, cuando llegue, voy con el paciente, no, lo maté por teléfono. ¿Cierto? Sí. Y se fue. No vino, sino se fue. ¿Cierto? Así es sencillo. Algunos dirán, no, murió feliz. Sí, bueno. Y esperemos que sí. Bueno, bloqueadores de canales de calcio. Los chicos que tienen una imaginación, ¿no? Terrible. Mi abuelita se estaría haciendo cruces ahí ya. Y estaría dando un pellizco. Bueno, bloqueadores de canales de calcio. ¿Cuántos hemos hablado entonces? Hemos hablado, pues hemos hecho una introducción grande, pero que hayamos entrado un poco en el detalle, los nitratos, ¿cierto? Y ahora vamos a los bloqueadores de canales de calcio. Ahí encontramos unas sustancias que bloquean varios tipos de canales, pero principalmente los L. Hay algunos que también bloquean N y T, pero el blanco principal son los L. Sí, exactamente. Y entonces, ahí nos encontramos dos grupos: los misceláneos o no diropirimidinas y las diropirimidinas, que son de aquí para abajo. Verapamilo y diltiazem aparecen como no diropirimidinas, o algunos textos los ponen como misceláneos. Y las diropirimidinas, que son estas, que tienen el sufijo pine, excepto el piril. Alodipino, felodipino, nitradipino, nitrazepino, nifedipino, pipino. Todo pino. Pina, cualquiera. ¿Vale? Aquí sus aspectos normalmente tienen latencias y vidas medias un poco variables, con buena disponibilidad oral. Pero vamos a hablar un poquito de los efectos. Las no diropirimidinas, el verapamilo y el diltiazem, son más cardiotrópicos y son un poco más balanceados. Tienen efectos cardíacos y tienen efectos vasculares. Las diropirimidinas son más vasodilatadoras arteriales, no venosas, arteriales. ¿Ok? Bien. ¿Qué efectos tienen sobre el corazón el verapamilo y el diltiazem? Cronotrópico negativo, dromotrópico negativo e inotrópico negativo. Crono porque me deprime nodo sinusal. Dromo porque me deprime el atrio ventricular. Y el inotropismo negativo porque disminuye la cosa. Muy bien. Bloqueadores de canal de calcio de tipo no diropirimidinas. No diropirimidinas. Porque estos de aquí no tienen estos efectos cardíacos. Son vasodilatadores. Estos tienen efectos vasodilatadores Arteriales. ¿Qué? Bien. Los efectos de los bloqueadores de canales de calcio vasculares en el lecho coronario depende de la sustancia. Ustedes van a entrar a estudiar en el texto y van a detectar, porque eso es importante, se les puede evaluar sobre eso, cuáles son los bloqueadores de canales de calcio más seguros en términos de vasodilatación sin robo coronario. Hay unos bloqueadores de canales de calcio que hacen robo coronario y otros que no. ¿Cuáles vamos a dar? Los que no causan robo coronario. Ya me lo digo. ¿Está todo bien? ¿Ok? ¿Qué? ¿Le pusieron trampas o qué? Casi. ¿Ah? No, pero a mí me ponen esas trampas. ¿No? Cuando administremos vasodilatadores del tipo bloqueadores de canales de calcio, también hay que tener otros cuidados. Así como el de robo coronario, y no causemos hipotensión. ¿Cierto? Bien sea porque estamos utilizando los vasodilatadores, es decir, las dihidropiridinas, en exceso, o
que no tuvimos en cuenta, digamos que el paciente está tomando otros vasodilatadores porque puede estar tomando nitritos que también, ¿vale? Y lo otro es que los otros pueden causar depresión cardíaca y también bajar el gasto y también causar hipotensión. ¿Cómo prevenir eso? Siempre iniciar con dosis bajas, hacer seguimiento, sobre todo cuando se va a comenzar el tratamiento. Con los bloqueadores de canales de calcio, con todo Sí. general. No, pues con todos los vasodilatadores en general. ¿Sí? La pregunta es buena. La verdad, siempre con todos hay que estar. Pero pasa que hay vasodilatadores como estos que actúan muy rápido. Pero las no piriminas. Las no diropiriminas también, porque ellas pueden, tumbando el gasto, como son depresoras, crono, trombo y inotrópicas negativas, pueden tumbar el gasto cardíaco y causar hipotensión. Inclusive, está dentro de los efectos adversos difusión ventricular izquierda y edema pulmonar. Sí, señor. Y estas son las notas que sacan los Estudiantes de los que farmacología. no entran de farmacología, cierto 5 y el resto 1. Estas son las notas que sacan los bloqueadores de canales vocales. Esto era solo para mostrar que las dihidropirimidinas son más vasodilatadoras y las otras son más. Bueno. Aquí tenemos entonces las moléculas que son vasodilatadoras arteriales y aquí en este caso les llaman a las no dihidropirimidinas misceláneas. ¿Por qué? Porque no son dihidropirimidinas. Es que no todo el mundo está, como esta es de un grupo y esta es de otro, pero las dos son no dihidropirimidinas. Entonces uno las llama no dihidropirimidinas y otro las llama misceláneas porque son de grupos diferentes. Eso es todo. Miren los problemas: cefalea, hipotensión, rubor, hipotimia, todo esto por vasodilatación. Y acá, esta tos, disibilancias y edema pulmonares por disfunción ventricular izquierda. Es decir, esto se observa más con el verapamil y el limpiacén, principalmente con el verapamil. Y arritmias, ¿por qué? Porque manipulan nodo sinusal, manipulan nodo atrioventricular. Entonces, tienen todo para causar arritmias. Un bloqueo que llega a causar por un exceso en el efecto del nodo sinusal o el nodo atrioventricular puede desencadenarme arritmias, bien sea supraventriculares, nodales o inclusive ventriculares. Hay que tener cuidado. Bueno, bien. Doctor, Sí. usted no iba a decir, antes de que la compañera se cayera, usted no iba a decir, Se mamó. Ya se cayó. Casi. pero le estaba diciendo cuáles eran los que no causan robo. No, que ustedes buscaran. Fue lo que yo les dije. Que no escucho bien. Bueno, ¿no? Ok. Muy bien. Porque no, yo les dije, ustedes pueden preguntar. Fue lo que yo les dije. Pero no. Buscamos, ahí estamos. Bloqueadores de canales, bloqueadores de receptores beta adenérgicos, ya lo hemos visto. Los vimos cuando. Exacto. Los vamos a ver hoy. Mañana los voy a mencionar nuevamente. Es decir, en patología cardiovascular, pues hay que hablar de esos de nuevo, ¿no? ¿Qué tenemos con ellos? Pues que los bloqueadores de los receptores beta adenérgicos, beta bloqueadores, antagonistas beta adenérgicos, son útiles, principalmente útiles en angina estable, asociada al ejercicio, mejora la tolerancia al ejercicio, ¿sí? Evita la angina que se presenta por el estrés, ¿no? Etcétera. Pero no son buenos para la angina vasoespástica. En los eventos coronarios agudos, dependiendo del tipo de evento coronario y el tipo de paciente, pueden llegar a ser también muy útiles y aparecen en los protocolos del manejo del evento coronario agudo los beta-bloqueadores. Según esté la fracción de eyección, según esté la frecuencia cardíaca. Porque el paciente puede estar con
con angina inestable, bradicárdico o taquicárdico, o con alguna arritmia, va a depender del estado del paciente, se le puede o no prescribir un beta bloqueador. Eso en el evento coronario. Y en la enfermedad coronaria crónica, sí es bastante útil para la angina estable. ¿Ok? ¿Qué es lo que hace? Efecto inotrópico, negativo, cronotrópico, negativo, principalmente. El problema con ellos es que pueden causar algo de disfunción diastólica y pueden, en algunos casos, incrementar las presiones telediastólicas. Entonces hay que saber, con el carvedilol no hay tanto ese problema porque el carvedilol es tanto beta bloqueador como alfa bloqueador. Y al ser alfa bloqueador me disminuye bastante la poscarga y eso alivia bastante la presión y se nota menos la disfunción diastólica. Pero de todas maneras favorece más a la difusión sistólica. Hay que tener cuidado si el paciente tiene cierto grado de disfunción diastólica porque los beta bloqueadores afectan la diástole. ¿Ok? Bueno, muy bien. Ahí viene, incremento de los volúmenes diastólicos. ¿Ok? Entonces, ¿qué se hace? Normalmente diuréticos, pero en realidad cuando el paciente tiene un grado importante de disfunción diastólica y eso se evalúa con la ecocardiografía, no se recomienda. Bueno, listo, estáis viendo. Otros antianginosos, ¿cierto? La ranolaxina, ya hablamos de ella en el grafiquito que mostramos al comienzo, se inhibe la entrada de sodio, con ello me disminuye las concentraciones citoplasmáticas de calcio y eso hace que se disminuya la toxicidad mediada por calcio. Fíjense en los efectos que tienen en la pared y de las mismas, digamos, cavidades cardíacas, favorecen la relajación cardíaca, ya tienen un efecto favorable en ese sentido. A pesar de que se incremente el volumen, si hay una adecuada relajación, la tensión y presión es menor. ¿Ok? Entonces es un efecto favorable también. Además que mejora el flujo endocárdico porque, como les digo, está aliviando las tensiones de la pared ventricular. Lo que se busca en la terapéutica son varias cositas. Miren ustedes, prolongar el periodo entre anginas, es decir, que disminuyan las crisis, que mejore la tolerancia al ejercicio, igual que lo hacen los betabloqueadores. De hecho, se administran cuando los betabloqueadores comienzan a fallar, no dan la respuesta deseada, se pueden agregar o reemplazar, dependiendo del caso. Si bien administrados, no afectan frecuencia ni presión arterial, frecuencia cardíaca ni presión arterial. Se ha observado en algunos ensayos clínicos que pacientes diabéticos que sufren infarto de miocardio sin elevación del ST se ha observado disminución de la hemoglobina glucosilada, parece tener un aspecto metabólico también. Como ya les había dicho, todas estas moléculas que vamos a ver son útiles para angina estable, ahí lo dice, que no se controlan con el beta bloqueo. En pacientes con infarto de miocardio sin elevación del ST, se ha observado en los ensayos clínicos que reduce los episodios de isquemia recurrentes, ¿no? Y la incidencia de arritmias cardíacas, es decir, que tiene desenlaces clínicos que son favorables. Por eso últimamente se están, digamos, utilizando estas moléculas más que antes. Aquí su perfil farmacocinético, las reacciones adversas, temblores, náuseas, estreñimiento. Yo les llamo la atención sobre los pacientes con QT corregido prolongado. Pacientes que tengan esa condición son propensos a arritmia cuando toman este medicamento. ¿Ok? Fíjense, no se indican episodios agudos, solamente para soporte todo. ¿Ok? Y está contraindicado en los pacientes con falla hepática o una disfunción hepática avanzada. Gracias. Bien, dejamos atrás la ranolaxina, vámonos con el nicorandilo. También habíamos mencionado, de otras cosas, que favorecía la conductancia del potasio, pero también es un liberador de óxido nítrico. Es decir, tienen efectos
vasodilatadores importantes, coronarianos, es una vasodilatación que también no es generalizada, no se le observa el robo coronario. Digamos que ese efecto también a nivel sistémico es favorable porque disminuye la resistencia vascular periférica, es decir, poscardia, disminuye la precardia, lo cual es bueno también por la venodilatación, y eso hace que se disminuyan las variables que incrementan el consumo de oxígeno. ¿Ok? Normalmente es eso lo más importante. Bien. Ahí el perfil de farmacológico. No se ha observado taquifilaxia, ya saben lo que es eso. Tolerancia farmacológica aguda. Normalmente tienen las mismas indicaciones que los otros, es decir, para reemplazar o asociar el beta-bloqueo. Ahí su perfil cinético. Las reacciones son normalmente de lo de siempre: mareo, cefalea, ¿sí? Asteria, hipotensión, todos tienen porque son vasodilatadores, tienen ese efecto. También tiene el problemita del QT prolongado, que puede llegar a favorecer en ese tipo de pacientes arritmias. Tampoco se utiliza en los eventos agudos, solamente para el manejo crónico. Aquí aparecen unas contraindicaciones que son pues, de cuadros agudos, ¿no? Choque cardiogénico, sobre todo un 4, hipotensión arterial, insuficiencia cardíaca, o pacientes que estén siendo tratados con inhibidores de fosfodiesterasa 5. Bueno, y finalmente, la trimetazidina, que tiene más efectos a nivel metabólico, ustedes lo están viendo ahí, inhiben, digamos, la beta-oxidación, que es muy nociva para cualquier célula. Producen menos ATP, producen más radicales libres, es decir, es muy costosa, produce energía pero a muy alto costo. Entonces, y eso cuando sucede, cuando una célula normalmente está bajo estrés de hipoxia tisular, y entonces esta molécula viene a ayudar, porque pues al final de cuentas el paciente, si tiene enfermedad coronaria, pues es un corazoncito que no le está llegando adecuado oxígeno, adecuado nutriente, y es bueno administrarle una molécula que le ayude a optimizar el uso de la glucosa, eso es lo que hace, y a generar el ATP que debe generar con menor costo citopático para el cardiomiocito. Básicamente es eso, lo que hace la trimetazidina, apenas eso. ¿Ok? Es un importante efecto, creo yo. Fíjense ahí, mantiene los niveles cardíacos de ATP, durante la isquemia, reduce la acidosis, concentraciones de radicales libres, ¿cierto? Hay menos incidencia de arritmias. Bueno, y esto también se considera que su principal indicación es en pacientes con angina estable. Aquí es el Parkinson, si no estoy mal, sí. Parkinson es una contraindicación y otros trastornos que afectan el movimiento. ¿Okay? También está contraindicado. En esos pacientes hay ciertas alteraciones metabólicas que pueden precipitar efectos muy adversos, inclusive hasta hipertensión maligna. Ok. Y ya para finalizar, pues esto tiene ya unos años, pero sigue siendo el propósito de muchas investigaciones. La terapia celular, la terapia tisular, intentando reemplazar lechos coronarios dañados, no con cirugía, no con angioplastia, no con stent, sino con células totipotenciales, multipotenciales, células madre, células tronco, ¿sí? Y otras cosas, corazones artificiales, semisintéticos. En eso todo se está trabajando, ¿no? Que es como lo que le quitará el trabajo a muchos hemodinamistas, ¿no? Etcétera. Bueno, y listo, terminamos.